Muy buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? Como siempre, espero que de maravilla. Feliz año para todos y bienvenidos una semana más aquí a nuestro espacio de Relatos de la Historia. No me andaré por las ramas y simplemente os diré que, como ya sabéis, aquí nos dedicamos a hablar sobre la vida de la gente, pero también, en ocasiones, os traigo alguna que otra sorpresa. Sorpresa como la que os traigo hoy. Vamos a hablar de una historia de arte. Ya sabéis que estoy muy artista últimamente. Pero también vamos a conocer la extinción, la desaparición de una dinastía. Hasta la fecha hemos hablado de dinastías, de familias reales, de personas que pertenecieron a un linaje ilustre y que hicieron honor a él, pero creo que no habíamos entrado en materia como tal, o igual sí, no me acuerdo ahora mismo, en el caso de una familia que se extinguiese por completo y que no lo hiciese de forma violenta, sino que sencillamente todos y cada uno de sus descendientes fallecieron sin hijos. Sus descendientes directos, cuidado que os diga, porque ya se sabe que con las casas reales y con las casas ducales, como es la que nos ocupa hoy, uno nunca puede estar seguro de que se hayan acabado 100% todos los descendientes. Así que si os parece, en este programa que le quiero dedicar a mi tía, que me lo ha pedido especialmente, vamos a abordar la desaparición de una de las familias más vinculadas al arte en toda la historia europea, los grandes duques de Toscana, los señores del Renacimiento por antonomasia, primeros banqueros y una familia con un apellido muy sanitario. Vamos a hablar de la extinción de los Medici de Florencia y muy especialmente de su última representante, Ana María Luisa de Medici, y su famosísimo pacto de familia. Si queréis saber lo que era esto, quedaos hasta el final. La princesa Ana María Luisa de Medici nació en agosto del año 1667. Un año muy movido a nivel europeo, si me lo preguntáis. ¿Los motivos? Varios. Por una parte, ese año empezó una guerra bastante fuerte entre la Francia de Luis XIV y la España de Carlos II de Habsburgo, alias el hechizado. Es la conocida como Guerra de Devolución, pero también en el norte de Europa, y en clave un poquito más optimista, terminó otra guerra, la de los 13 años, que había enfrentado a la Orden Teutónica contra el Reino de Polonia. Y si hablamos de cosas que no sean guerras, también ese año se produjo por primera vez una transfusión sanguínea exitosa entre dos humanos. Esta operación fue llevada a cabo por el médico francés Jean-Baptiste Denis. Pero estas cosas no son el tema principal de nuestro programa, simplemente os las cuento para que tengáis una idea de cuál era el panorama y también para que conozcáis curiosidades que, oye, nunca está de más si podéis contarlas en una cena con amigos. Pero a lo que vamos. Os estaba diciendo que la princesa Ana María Luisa nació en Florencia, capital del Gran Ducado de Toscana, en el Palazzo Pitti concretamente, el hogar de su familia desde hacía más de 200 años, la familia de Medici, pero también una familia que habían pasado de ser simples burgueses, comerciantes, banqueros, gente exitosa, a nobles y de ahí habían dado el salto a convertirse en grandes duques en el siglo XVI, gracias a una bula que les emitió el Papa Pío V. Desde entonces, los Medici tenían su propia corte, con sus cortesanos, con sus damas, con sus intrigas palaciegas y con sus facciones enfrentadas. Dentro de lo que sería Florencia y Siena, los Medici eran los grandes amos y ejercían su autoridad como si reyes del reino se tratara, aunque no lo eran a nivel formal. Seguían siendo inferiores, a nivel geopolítico jerárquico, a otros nobles, que también formaban parte de una entidad mucho más amplia que el Gran Ducado, el grandísimo Sacro Imperio Romano Germánico, aunque para este tiempo en el que estamos, ya segunda mitad del siglo XVII, ese grandísimo imperio germánico estaba comenzando su declive, pero todavía no eran conscientes de ello. Por eso, el padre de María Luisa, Cosme III de Medici, gran duque de Toscana durante 50 años, bueno, más de 50 años, estaba tan obsesionado
con elevar el rango de su dinastía, elevar el rango de la familia Medici, y a ello destinaría desde siempre todos sus esfuerzos. El padre de María Luisa estaba casado con una princesa francesa llamada Margarita de Orleans, una princesa que le dio 3 hijos, pero que tampoco tuvo buena relación con él. Veréis, os explico. María Luisa tenía 2 hermanos varones, uno mayor que ella y otro menor que ella. No se llevaban muchos años, unos 3, 4 años cada uno. Pero a pesar de que la diferencia de edad entre los hermanos no era muy grande, y eso significaba que los padres habían ido enlazando prácticamente embarazo con embarazo, la relación de los padres iba a peor con el tiempo. Así, aparecen anécdotas que hablan sobre cómo la madre de Ana María, vamos a llamarla Ana María porque Ana María Luisa es un poco largo, habría intentado provocarse un aborto cuando estaba embarazada de la niña, cabalgando de forma temeraria por las calles de Florencia, poniendo en riesgo su vida y también la de su futura hija, la de nuestra protagonista de hoy. Pero, a pesar de eso, Ana María Luisa nació, y junto con ella también nacerían su hermano mayor, Fernando, heredero del Gran Ducado, y el hermano pequeño de ambos, Juan Gastón. A simple vista, 3 niños sanos que daban continuidad a la familia de Medici, que daban salud a esa gran dinastía ducal que cada vez aspiraba a más, pues ese era el objetivo del padre. Pero, sin embargo, ya la primera señal de alarma llegó en el año 1675, cuando el hermano mayor de Ana María, Fernando, no superaba los 10 años y cuando su hermano menor, Juan Gastón, no superaba los 4 años de edad. Ella tenía unos 8 años. En ese momento, la madre de los 3, Margarita de Orleans, harta de la relación con su esposo, al cual tildaba de pobre marido, decía de Cosme de Medici que era mal marido, que era demasiado puritano, que era demasiado amargo, frío, fanático a nivel religioso, pues por estos motivos decidió abandonar a su marido, a sus hijos y a toda la familia que había formado en sus años como duquesa de Toscana para regresar a Francia, para regresar a su tierra natal, de manera que los 3 niños chiquitines se vieron obligados a criarse en compañía de su abuela, la señora Vittoria de la Rovere, aquella que les daría todo el amor que debía haberles dado su madre, pero que también, por lo que cuentan, era tan fría, tan fanática a nivel religioso y tan práctica, por no decir desagradable, como la personalidad del padre de los niños, Cosme de Medici, una personalidad que cuentan que Ana María también heredó. La clave estaría en que con el tiempo Ana María se convertiría en una mujer pragmática, en una mujer de Estado, capaz de enfrentarse a unas cuestiones que ninguno de sus hermanos fue capaz de enfrentar, y eso la convertiría también en la preferida de su padre. El gran duque Cosme III de Medici adoraba a su hija, tantísimo que buscó siempre lo mejor para ella, el mejor matrimonio, los mejores juguetes, los mejores vestidos. La niña era el ojito derecho del gran duque y así lo demostró para siempre, recibiendo todo el amor de su padre y todos los lujos de la corte de Florencia, unos lujos de los que, por desgracia, no podía disfrutar todo el mundo en el Gran Ducado, pues se dice que durante el gobierno del padre de Ana María, la situación en Florencia fue a peor. De una parte, Cosme de Medici estaba obsesionado con la pureza religiosa de su ducado y buscó imponer normas cada vez más restrictivas, normas que iban en contra de las minorías judías, pero que también imponían protocolos que a día de hoy podríamos tildar de absurdos, pero en su época entendemos que tenían un sentido o que podían llegar a tenerlo, a las gentes que también fuesen cristianas. Por ejemplo, había prohibiciones sobre si un hombre y una mujer solteros podían estar solos en una casa o si debían tener compañía y qué tipo de compañía debían tener. También se prohibieron los matrimonios mixtos entre religiones. También se exigieron impuestos muy altos que debían cubrir las carencias que tenía la hacienda de los Medici y que de paso debían de ayudar a que la familia, como todas las grandes familias nobiliarias de la Europa de la época, contribuyesen en las campañas bélicas que tenían pues
o bien que participar por cumplir, o bien que participar de forma activa. En el caso de los Medici, su señor natural, por llamarlo de alguna manera, porque ellos tenían una autonomía bastante amplia, muy reconocida, digamos mejor que su aliado de preferencia era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Leopoldo I de Habsburgo. Y es que el duque Cosme, guardando lealtad o simplemente una alianza tradicional a este emperador, participó en la Liga Santa, que enviaría tropas a Viena para resistir el asedio que esta gran ciudad estaba sufriendo por parte del Imperio Otomano en el año 1683, cuando Ana María todavía estaba en proceso de formación como señorita, como dama, como princesa, como futura señora de la Casa de Medici. Por fortuna para los europeos en aquel momento, el asedio de los turcos fue repelido por los vieneses y consiguieron salir victoriosos. Hay quien comenta que este asedio, que esta batalla, también conocida como la de Kahlenberg, asedio de Viena es más fácil, también fue un punto de inflexión para los otomanos y un símbolo de cómo el emperador Leopoldo logró asentarse en el poder y también, por supuesto, una muestra de cómo los Medici habían guardado lealtad al emperador. Y es que aquí nadie daba las cosas gratis y Cosme también ambicionaba, como os decía, un mayor rango para su familia. ¿Qué mayor rango? Pues vais a ver muy pronto, que Ana María sería una pieza clave para conseguirlo. Pero creo que todavía nos queda una cosita por mencionar antes de dar el salto a hablar sobre ese tema, y es entender del todo en qué punto se quedó la dinámica familiar una vez que desapareció la madre de escena y que la abuela pasó a ocupar el papel de ama de cría, el papel de instructora, el papel de consejera, el papel de la madre realmente. La familia de la Rovere, que es la familia a la que pertenecía la abuela de Ana María, era una familia tan antigua como los Medici, una de estas clásicas familias nobles italianas que aparecen cuando leemos relatos sobre la época de los Borgia, por ejemplo. Habían sido señores naturales de Urbino y, aunque esa dinastía ya estaba de capa caída, ya estaba al borde de la extinción, sí que quedaba una parte de ella que se uniría a la casa de los Medici a través de Vittoria, a través de la abuela de Ana María Luisa. Y eso implicaba que parte de la herencia de los de la Rovere pasaría al patrimonio de los Medici, pasaría a manos de Ana María y a manos de sus hermanos Fernando y Juan Gastón. Pero quizás de los tres hermanos, la que más consciente era de su posición como miembro de la familia del Gran Duque de la Toscana era ella, puesto que los hermanos tenían formas muy diferentes de ver el mundo. Una cuestión que iba más allá de las formas que puede tener cada uno de ver la vida, y es que dentro de la familia Medici me ha parecido ver, a medida que iba leyendo, cómo prevalecían o se iban formando dos tendencias a la hora de entender la vida y entender la religión y el gobierno del Gran Ducado. Y se trataba de una perspectiva quizás un poco más quizás un poco más liberal, entendiendo que tendían más al arte, a la ciencia, a ser más rompedores con lo que estaba establecido, y luego había otra vertiente de la familia que era un poquito más conservadora, entendiendo conservador como más fiel, más leal a lo que disponía la Iglesia en cada momento. Y no estoy diciendo que hubiese una parte de la familia que fuese en contra de la Iglesia. Nada de eso. Simplemente estoy señalando que a veces la gente puede decidir ser o más leal a unas ideas o atreverse a romper un poco con ellas o a financiar nuevas formas de entender el arte o innovaciones que se hacen. No me malinterpretéis, por favor. El caso es que estas dos formas de ver la vida, de comprender al ducado, se notaban mucho en la familia Medici de este momento, de este periodo, y se notaban mucho en parte por la influencia de los abuelos de Ana María y de sus hermanos. Por una parte, la abuela que los crió a todos, Vittoria de la Rovere, era una mujer profundamente cristiana y una mujer que, se dice,
le pasó a su hijo, el duque Cosme III, su propio fervor religioso, que en el caso de Cosme pues llegaría a ser descrito como fanatismo por más de una fuente. Y a su vez Cosme le habría transmitido esa forma de entender la religión a su propia hija, Ana María. Pero, luego estaba el caso del esposo de Vitoria, es decir, del abuelo de los niños, el difunto gran duque Fernando II de Medici. Este hombre es conocido principalmente por haber sido uno de los grandes protectores del científico Galileo Galilei, del cual os hablé en otro programa. Y era un hombre que, bueno, suele ser catalogado como un poco más rompedor, aunque yo insisto, utilizo estos términos porque son más fáciles de entender para todos, pero realmente lo que es más rompedor, lo que es menos rompedor, el que es muy moderno en una cosa puede no serlo en otra, son conceptos bastante abstractos realmente. Pero la cuestión, un hombre más cercano a las artes y más abierto a innovaciones en ciertos terrenos. Y no es que esa tendencia se impusiera de forma categórica en sus otros nietos, Fernando y Juan Gastón, pero sí es cierto que esos dos muchachos, a lo largo de su vida, desarrollaron, pues, una antipatía hacia la forma que tenían de ver la vida Ana María Luisa, Cosme y la abuela de ellos, Vittoria de la Rovere. Pero ojo, y aquí viene lo importante, todos ellos, como habían hecho sus antecesores, seguían teniendo un profundo gusto por el arte y el lujo, una belleza y una elegancia que desde hacía mucho tiempo habían dado nombre a la corte de los Medici, y una fama que perseguiría a Ana María Luisa a lo largo de su vida, especialmente a partir de su matrimonio con un príncipe germánico que fue pactado y celebrado cuando ella tenía 24 años y él 33 años. Un matrimonio que la elevaría de rango y que por fin, como os había prometido, le entregaría a su familia la mayor ambición o una de las mayores ambiciones que tenía el padre de la joven, la ambición de que la familia Medici recibiese el tratamiento de Altezza Reale por parte del emperador que había en aquel momento, por parte del emperador Leopoldo I. Pero si os parece, voy a explicaros ahora mismo en qué consistía esto de Altezza Reale, Alteza Real, paso por paso, ¿vale? Y es que la princesa, a lo largo de su infancia y adolescencia, recibió varias propuestas de matrimonio, todas ellas muy jugosas, por parte de distintos miembros de la nobleza europea, cada uno con su propio estatus. Pero es cierto que tanto la astuta Ana María como su padre, el gran duque Cosme, consideraban que un matrimonio no debía decidirse a la ligera, pues el hombre con el que la princesa se casara iba a determinar tanto la vida de ella para siempre como iba a contribuir de alguna manera al prestigio de los Medici. La clave estaba en que Ana María no podía bajar su precio, no podía bajar su estatus, no podía bajar su fama. Y ella fue la más astuta, la más inteligente a la hora de elegir matrimonio. Y es que había, de entre todas las familias, una familia germánica que les llamaba la atención, los electores del Palatinado, una rama de la antiquísima y poderosa familia de Wittelsbach, muy arraigada en la zona alemana de Baviera, que recibían también el nombre de los Neuburgo. Esa familia tenía 3 hijos en la época a la que nos referimos, y los dos más famosos eran una niña, Mariana de Neuburgo, reina de España por haberse casado con Carlos II el hechizado en segundas nupcias, y el niño, el heredero, Juan Guillermo, un muchacho muy aficionado al arte que, sin embargo, a causa de las guerras que había continuamente y las tensiones entre la Francia de Luis XIV, que siempre buscaba pretextos para expandir sus territorios, con tanto los españoles como los germánicos, había tenido que trasladar su corte en alguna ocasión y quedarse en la ciudad de Düsseldorf, que estaba pues un poquito más alejada del barullo de la guerra. Con todo, para el año 1691, Guillermo ascendió al trono de su propio principado
y se convirtió en príncipe elector del Palatinado, sucediendo a su padre y tomando para sí mismo todos los derechos y todos los deberes que conllevaba su cargo. A nivel del Sacro Imperio era un hombre de importancia también, no solamente porque su hermana estaba casada con el rey de España, sino porque además él había estado casado en primeras nupcias con una miembro de la familia de Habsburgo, con una miembro de la dinastía imperial. Esto le dejaba como una posición muy influyente, tanto a nivel oficial como a nivel extraoficial. El oficial es lo que dice el título y lo extraoficial es lo que hay entre bastidores. A nivel extraoficial, estos parentescos eran muy importantes, pero a nivel oficial, Guillermo contaba con un arma muy concreta, y es que tenía un cargo importante dentro del imperio, pues era ni más ni menos que el architesorero, y con el tiempo llegaría a ser incluso el vicario imperial. Pero no nos adelantemos tanto. El caso es que este jugoso pretendiente, príncipe que se había quedado soltero tras la muerte de su esposa, se convirtió en el candidato ideal para casarse con Ana María Luisa de Medici y con esta ceremonia que se celebró en el año 1691, como os decía, y Ana María se trasladó por fin desde Florencia hasta su nuevo hogar, en la corte de Düsseldorf, donde también se encontró con lujo, con mecenazgo, con arte. Su marido era un grandísimo aficionado a esto y juntos consiguieron un matrimonio armonioso y alegre, un matrimonio donde reinase la felicidad de alguna manera. Y además, en el campo religioso también coincidían mucho. Y es que veréis, las tensiones de las que os hablaba a nivel bélico entre la Francia de Luis XIV y el emperador del Sacro Imperio, Leopoldo I, cristalizaron en una guerra conocida como la Guerra de los 9 años. Comenzó unos años antes de que Ana María se casase con Guillermo y duraron hasta unos años más tarde, hasta el año 1697. Pues en el transcurso de esos 9 años de guerra, el Palatinado sufrió incursiones, sufrió ataques, tuvo problemas, ¿vale? Pues la cuestión estaba en que durante esa guerra y también después, a través del tratado de paz que le puso fin, la paz de Ryswick, Guillermo trató de imponer conversiones forzosas al catolicismo, intentó que tanto los judíos que vivían en la zona como los hugonotes protestantes que vivían en la zona se pasaran al catolicismo de manera forzosa, y esto le granjeó cierta impopularidad entre parte de la población que vivía en sus territorios, más teniendo en cuenta que él consiguió que todas las zonas que le habían ocupado le fuesen devueltas sin ningún problema. Ana María a este respecto apoyó siempre a su marido, pues como ya os decía, ella también era una ferviente católica y una firme defensora de este tipo de vida y de este tipo de valores. Pero con un detalle, porque no todo es de un color o de otro. Pues Guillermo, con el paso de los años, tened en cuenta que ellos vivieron juntos 25 años, terminó promulgando un tratado que es conocido como la Religión Declaración. Lo digo en español porque en alemán me cuesta un poco pronunciarlo, pero creo que la traducción es literalmente esa. Pero en cualquier caso eran unas normas que pasaban de intentar hacer conversiones forzosas al catolicismo a permitir cierta libertad religiosa entre los hugonotes para que pudiesen seguir manteniendo su religión dentro del territorio del Palatinado, más a partir de que había acabado la guerra. Pero esto no sería al inicio de su matrimonio, sino más bien hacia el final, en torno al año 1706. Pero igualmente, ¿por qué Ana María? Aparte de por esa afinidad que existía a nivel personal entre su marido y ella, se sintió tan a gusto en Düsseldorf. O podríamos decir que encontró su lugar como señora del terreno. Pues bien, la clave de esto está en que Guillermo había cumplido para con su familia y para con ella desde el minuto 1 del matrimonio. Pues tal y como lo prometió, a la hora de firmar las capitulaciones matrimoniales y de celebrar la boda, Guillermo intercedió ante el emperador Leopoldo en nombre de su suegro, el gran duque de Toscana, Cosme III de Medici, para conseguir que les entregaran el tratamiento de Alteza Real. Un tratamiento que, a pesar de toda la independencia de los toscanos, solamente podía
proporcionarles el emperador y un tratamiento que elevaba todavía más la posición de la familia a nivel de la jerarquía europea y les entregaba una posición mucho más apropiada para su puesto. Los Medici ya eran una familia importante y ahora estaban todavía más reconocidos si es que les faltaba algún reconocimiento. Pero pronto surgirían los problemas. Y es que a pesar del orgullo que Cosme sentía por su hija y por su marido, el matrimonio nunca consiguió tener hijos. Nunca consiguió tener hijos, causando cierto malestar dentro del Palatinado porque no había un heredero clave, no había una herencia totalmente marcada. Pero es que Ana María no iba a ser la primera ni la última de su familia en tener estos problemas. Y ahora viene cuando empieza ese algo que comenzó a alterar al gran duque Cosme. Y es que, vale, su hija no podía tener hijos, pero su hijo mayor, Fernando, su primogénito, que tenía muy mala relación con él porque tenían opiniones muy distintas sobre cómo gobernar Toscana y sobre cómo vivir en general, tampoco tenía hijos. Él estaba casado también con una mujer de la familia de Baviera, una mujer llamada Violante de Baviera, y con ella tampoco había tenido hijos en los años de matrimonio que llevaban. ¿El motivo? Parece ser que en este caso Fernando, por una parte, no sentía atracción por su esposa y por otra parte había sido contagiado en lo que venía siendo una noche toledana, como podríamos decir nosotros, una noche de juerga, había sido contagiado con la sífilis, una enfermedad de transmisión sexual que le iba a complicar bastante la vida a Fernando, por no decir que se la iba a convertir en un infierno por todas las disputas que le acarrearía con su esposa, con su padre e incluso con su hermana. Pero a pesar de ello, y viendo que Fernando tampoco iba a poder tener hijos, el gran duque Cosme, que ya estaba comenzando a ser un anciano, pasó a planear una tercera opción, una tercera vía, y es que él tenía otro hijo, Juan Gastón, el pequeño, que todavía estaba sin casar, y le pidió ayuda a su hija predilecta, a Ana María, para buscarle una esposa apropiada, y la elegida fue una de las cuñadas de Ana María, una princesa germánica, alemana, también conocida como Ana María, pero en este caso Ana María Francisca de Sajonia-Lauenburgo. Una mujer que parece ser es recordada como un personaje un tanto vulgar de carácter, una forma de ser y un poco interés por el mundo intelectual que no agradó nada al joven príncipe. Juan Gastón siempre había sido mucho más proclive a los estudios de botánica, a los estudios biológicos de la época, a la ciencia. Era un hombre de mucha cultura. Pertenecía quizás a esa vertiente de los Medici mucho más proclive a las innovaciones, o por lo menos al estudio profundo de la naturaleza humana, lo que a día de hoy llamaríamos como ciencias naturales, pero que en aquel momento era la filosofía natural. Pero si ya de entrada el joven Juan Gastón no se sentía a gusto con la idea de este matrimonio, todavía se molestó más cuando le obligaron a trasladarse para celebrar la boda, porque su esposa no quería mudarse a Florencia. Por tanto, él tuvo que ir a donde estaba ella, a un pueblo llamado Reichstadt, donde celebraron la boda y comenzaron una vida conyugal tan desgraciada o más que la que había tenido su hermano Fernando con Violante de Baviera. Bueno, la que estaba teniendo su hermano Fernando con Violante de Baviera. Y en contra de los deseos de su padre, el gran duque, y de su hermana, la princesa electora del Palatinado, terminaría abandonando a su mujer y marchándose. ¿A dónde fue Juan Gastón? Primero pasó por París, donde intentó reunirse con su madre, a la que no veía desde que tenía 4 años. Parece ser que la madre, Margarita de Orleans, no tuvo demasiado interés en recibir a su hijo. Pero, oye, también se dice que intercambiaron correspondencia durante una larga temporada. En cualquier caso, él se sintió bastante decepcionado con esta actitud de su madre. Y después se fue de viaje hasta Praga, viviendo una vida más desinhibida y parece ser que abiertamente homosexual con algunos amigos suyos.
Pero esto, por supuesto, es una parte que no está tan confirmada. Pero parece ser que lo único que tenían en común los tres hermanos Medici es que ninguno de ellos era capaz, por unos motivos o por otros, de engendrar herederos, ni para sus propios territorios, como es el caso de Ana María, ni para los territorios de su padre. El gran duque Cosme ya era un hombre que se estaba preparando para pasar a la otra vida. Realmente su madre, la abuela de los muchachos, Vittoria de la Rovere, ya había muerto hacía tiempo, y pronto sería su turno, ya no era ese jovenzuelo. A principios del siglo XVIII, con la llegada a Europa de una nueva gran guerra, la Guerra de Sucesión Española, que enfrentaría a Felipe d'Anjou, candidato francés, y a Carlos de Habsburgo, candidato austriaco germánico, en la pelea por el trono español que había dejado vacante Carlos II de Habsburgo al morir sin herederos, digamos que la posición de los Medici era delicada. Sin herederos, sin dinero, con un ejército que no superaba los 3.000 hombres. ¿Qué iban a poder aportar ellos? ¿Cómo iban a sobrevivir? ¿Qué podían darle a ese ducado para que no cayese en el olvido? Las potencias, que se peleaban ahora por el trono de España, pronto comenzarían a mercadear con Toscana, o quizás ya habían comenzado a plantearse esa posibilidad. Y es por ello que Cosme, haciendo planes para el futuro y comprobando que ninguno de sus hijos valía para tener descendencia, primero trató de elegir al mejor candidato de los dos que se planteaban para gobernar España y por consiguiente para convertirse en una potencia importante en Europa. Dicen que en un principio, en contra de lo que solían hacer los Medici, apoyó al candidato francés, pero que poco después, viendo los primeros años de guerra, terminó decantándose por el candidato germánico, por Carlos de Habsburgo, que por otra parte era miembro de la familia a la que habían sido leales desde hacía mucho tiempo los Medici. Y también tratando de mantener en cierta manera el equilibrio dentro y fuera de la familia, el duque Cosme trató de reconciliarse una vez más con su hijo mayor y heredero, Fernando. Pero Fernando no quería saber nada de su padre, y además Fernando estaba en un estado avanzado de su enfermedad. La sífilis poco a poco fue acabando con él. Y cuando nos planteamos en el año 1713, ya con la guerra de sucesión a punto de terminar, prácticamente acabada, todo coincidió de repente. Coincidieron muchos sucesos que iban a marcar a los Medici para siempre. De una parte, el candidato al que estaban apoyando dentro de la guerra de sucesión, el archiduque Carlos de Habsburgo, el candidato de los germánicos, de los alemanes, perdería la guerra. Perdería la guerra, pero también, con el paso del tiempo, se convertiría en el emperador, en el sacro emperador Carlos VI, por azares de la vida, pero se acabaría convirtiendo. Luego, de otra parte, el heredero al trono de los toscanos, Fernando, fallecería ese mismo año. Y de otra parte, regresaría a Florencia, por fin, el hijo perdido, el hermano pequeño, Juan Gastón, que ahora se convertiría en el legítimo heredero. Pero a Cosme no le agradaba ese muchacho y quiso intentar que fuese su hija, su querida hija Ana María, quien heredase el ducado. Quiso nombrarla heredera universal de los Medici. Pero en un mundo donde la Toscana era cada vez más débil, necesitaban la complacencia, necesitaban el apoyo de las grandes potencias europeas, franceses, alemanes, españoles, ingleses, y ninguno de ellos estaba dispuesto a dar su brazo a torcer y a entregar ese privilegio al toscano. Todos querían en el fondo adueñarse de ese gran ducado y veían que el final de los Medici estaba más cerca de lo que parecía, pues todos los hijos del gran duque ya iban cumpliendo cierta edad. Para este tiempo, Ana María ya tenía 49 años y, a no ser que por un milagro consiguiese engendrar un hijo, los Medici no iban a tener descendencia. Ni siquiera la tendrían cuando Cosme intentase obligar a su hermano pequeño, a su propio hermano, a abandonar el capelo cardenalicio que ostentaba para casarse. No había manera de que tuviesen hijos. Los Medici eran estériles a ojos de todos los europeos. Y para colmo de males,
Ana María se quedó viuda. Su esposo, Juan Guillermo, príncipe elector del Palatinado, murió en el año 1716, 3 años después de que muriese el hermano mayor de Ana María, y ella, que de repente se había quedado sin casa, sin esposo y sin familia, decidió regresar al lugar donde nació. Decidió regresar al lado de su padre y al lado de su hermano menor, seguramente para hacer un poco más dulces los últimos años de vida del viejo duque Cosme, pero también para intentar controlar a Juan Gastón, que ignoraba totalmente sus obligaciones como heredero, no tenía ningún interés en los asuntos de Estado y prefería hacer lo que había estado haciendo cuando estaba de viaje por Europa, dedicarse a leer, a investigar, a estudiar y, bueno, a rodearse de un grupo de jóvenes con los cuales celebraba fiestas e incluso orgías, por lo que dicen. Pero claro, uno nunca sabe que son malas lenguas y que es 100% verídico en estos casos. Sin embargo, no todo estaba tan tranquilo en la corte de Florencia o no todo era tan monótono, puesto que allí, cuando Ana María regresó, se dio cuenta de que no era la princesa, la principesa de la familia. En el Palazzo Pitti también residía otra dama que en los 25 años de ausencia de Ana María se había convertido en la reina del lugar. Violante de Baviera, la viuda de su hermano Fernando, la señora que había estado destinada, hasta que los azares del destino mataron a su esposo, a convertirse en la duquesa consorte de Toscana. Esa mujer detestaba la presencia de Ana María y Ana María detestaba su propia presencia. La rivalidad entre ambas viudas llegó a ser tan fuerte que, en sus últimos años y con sus últimas fuerzas, tanto Cosme como su propio hijo y heredero, Juan Gastón, que por una vez se metió en el gobierno, terminaron decidiendo que había que separarlas como fuese. Y la mejor opción que encontraron fue enviar a Violante de Baviera a ser gobernadora en la zona de Siena, fuera de la ciudad de Florencia, para que no estorbase demasiado y no perturbase la paz, bueno, la escasa paz que quedaba dentro de la familia. Una familia a la que, ya lo sabían todos, no le quedaban más que recuerdos, y unos recuerdos que a veces eran amargos, puesto que, vale, sí, habían echado a la bávara, bueno, la habían echado, la habían enviado a otra parte, y Ana María podía acampar a sus anchas por el Palazzo Pitti, pero es cierto que la relación entre Ana María y su hermano, Juan Gastón, tampoco era buena. Ellos dos tenían, ya os decía, formas muy diferentes de ver la vida, pero además, de alguna manera, el regreso de Ana María fue para Gastón como una advertencia, como una forma de decir que su hermana siempre sería la favorita del padre. Y lo seguiría siendo a pesar de que 10 años más tarde de que esto ocurriese, en el año 1722, cuando el duque Cosme ya estaba en sus últimos momentos, Juan Gastón tomaría por fin la iniciativa y asumiría tanto una regencia, un gobierno de regencia hasta la muerte de su padre, como la obligación de ocuparse de buscar un heredero que por lo menos respetase la identidad de los toscanos, que respetase el antiguo honor de la familia Medici y que fuese un digno sucesor. Tal vez podía cambiar la dinastía, pero debía prevalecer ante todo el respeto, la honra, el buen gobierno y, por supuesto, el prestigio, el rancio abolengo, vamos a decir. No se sabe si esto se lo prometió al padre, pues Cosme de Medici falleció unos meses más tarde, ya en el año 1723. Falleció enfermo, falleció muy anciano y dejaba detrás a dos hijos que tampoco es que estuviesen en la flor de la vida precisamente. Ya rondaban la cincuentena y ya comenzaban a ser considerados hombres adultos para sus tiempos. ¿Qué opciones tenía Florencia? ¿Qué opciones tenía todo su patrimonio, todos sus tesoros, todos los dominios de los Medici, siglos de historia acumulados entre las paredes del Palazzo Pitti y en todas las obras de arte que habían contribuido a que se crearan, o bien mediante la financiación, o bien mediante su compra, o bien mediante la colaboración? ¿Qué futuro quedaba? Pues veréis, agotada la vía de los hijos, agotada la vía de que Ana María fuese la heredera, denegada la posibilidad
de regresar al antiguo sistema republicano que había en Florencia antes de la llegada de los Medici, y también eliminada desde antes de aparecer la posibilidad de entregar el ducado a un hijo bastardo, a un descendiente ilegítimo, solo quedaba una opción, y era permitir que el resto de potencias subastaran el territorio. Y el candidato más esperado, el candidato que parecía agradar más tanto a Juan Gastón como a Ana María, paradójicamente era español, y años más tarde sorprendería al mundo entero al convertirse en rey de España. Como suele ocurrir en el mapa europeo, y más todavía en el mapa del siglo XVIII, todos son familia, todos se conocen y todos están mezclados, y no iba a ser una excepción con los españoles. Después de la Guerra de Sucesión, el heredero a la corona española, el que por fin se sentó en el trono, fue el rey Felipe V, también conocido como Felipe d'Anjou. Era nieto del rey Luis XIV y había estado casado con una princesa saboyana, pero esa princesa había muerto y el rey se había casado en segundas nupcias con una italiana, una mujer nieta descendiente de los Medici llamada Isabel de Farnesio. Era nieta de una mujer Medici, pero no llevaba su apellido, por eso no pertenecía a la familia a nivel oficial. Y con ella tuvo varios hijos. Uno de ellos, el mayor y más famoso, fue conocido y bautizado como Carlos, Don Carlos. Y precisamente por ese lejano parentesco con los Medici, muchas potencias europeas, principalmente holandeses, ingleses y franceses, consideraron que Carlos era el heredero perfecto para los Medici, para ocuparse de la Toscana, y obligaron, en cierta manera, o convencieron a que Juan Gastón le aceptase como heredero. Ana María, por supuesto, también tuvo que dar su brazo a torcer, pero el caso es que lo hicieron de mejor grado que con otros candidatos que había en el momento. Cuentan por ahí que Juan Gastón afirmaba con ese sarcasmo que tanto le caracterizaba que después de tantos años intentando tener un hijo sin éxito, después de tantos años, le había salido un hijo solamente escribiendo con la pluma. Mira tú, escribiendo una carta le había salido un heredero, por fin. Y de paso también le tiraba un dardito a su hermana con esta afirmación, puesto que, como Ana María había promovido su matrimonio fracasado, él la culpaba de parte de la desgracia de la familia. No era buena la relación entre los hermanos, pero ni al principio ni al final de sus vidas. Y con esto nos plantaríamos en el año 1732, cuando, por fin, Carlos se presenta en Toscana acompañado de su ejército. Unos hombres que perfectamente podrían haber intimidado a los Medici, pero que lejos de ello no impidieron que recibiesen a don Carlos con gusto, con afecto, que le reconociesen como heredero y que le aceptasen en su mesa, en su palacio, que le mostraran sus tierras. Pero con todo hay que señalar que Carlos jamás llegaría a gobernar de forma efectiva sobre Florencia. ¿El motivo? Pues muy sencillo. Al poco de llegar a Florencia, a los 3 años, estalló una guerra en el norte de Europa, en el noreste de Europa. Una guerra por la sucesión del reino de Polonia. Simplemente os voy a decir que el reino de Polonia tenía un sistema de gobierno donde el rey era elegido por votación. Y esa elección generó complicaciones entre los franceses y los alemanes una vez más, puesto que cada uno quería proponer a su candidato. Cada uno tenía a su preferido y no iban a andarse con chiquitas. Una vez más, una guerra les obligaba a todos a cambiar sus lealtades, a alterar la organización del mapa europeo y a alterar las lealtades. Y es por ello que, del mismo modo que las potencias externas habían apoyado el nombramiento de don Carlos como futuro gran duque de Toscana, esas mismas potencias retiraron su apoyo al español y en lugar de ofrecerle el ducado de Toscana, le ofrecieron un premio que parecería más jugoso, el gobierno sobre Sicilia y Nápoles, un gobierno
que el muchacho aceptaría gustoso, puesto que Nápoles también había pertenecido a la monarquía española, y pasaría a gobernar con el nombre de Carlos VII, solamente para que años más tarde llegase a ascender al trono de España con el nombre de Carlos III de la Casa de Borbón. Y a Carlos III creo que ya lo hemos mencionado alguna vez en el programa. Cosas que ocurren en la vida. Pero en cuanto a Toscana, ¿quién se quedaría por fin con el título de Gran Duque? Pues bien, entre todos los movimientos que habían hecho durante la Guerra de Sucesión polaca, uno de ellos había terminado afectando a las tierras de Lorena, en el norte de Francia, y habían complicado un poquito la vida a Francisco de Lorena, el legítimo heredero de estas tierras. Y es que este gran señor se había visto obligado a no a renunciar a sus tierras, pero sí a entregárselas al candidato francés que se había quedado sin heredar la corona polaca a manera de compensación, y a cambio a Francisco de Lorena le ofrecieron convertirse en duque de Toscana, un título que le gustó y que terminaría aceptando, de manera que el dominio de la casa de Lorena se les impuso a los Medici, se les impuso a los florentinos por decreto y por orden y por petición del mismísimo emperador Carlos VI, aquel que también se había enfrentado al rey español durante la Guerra de Sucesión, y aquel a quien el padre de Ana María y de Juan Gastón había apoyado en su día. Pero los florentinos ya no podían decir nada. Juan Gastón solamente tuvo tiempo de asimilar, de aceptar cuál iba a ser finalmente el destino de sus tierras, pues falleció en el año 1737, un año antes de que terminase la Guerra de Sucesión polaca, pero ya sabía cuál iba a ser el final, y pasó al otro mundo tal y como vino, en una existencia que combinaba la euforia con la tristeza, con el conflicto y menudo conflicto. Las historias cuentan que cuando Juan Gastón ya estaba agonizando en su lecho de muerte, su hermana Ana María, con la cual no se había hablado prácticamente en años, o si se habían hablado era para discutir, pidió estar con él, pidió verle, pidió hablarle, pidió acompañarle en esos duros momentos. Y dicen que él, muy enfadado todavía con ella, pidió a los sirvientes que no dejasen entrar a esa ramera. Llamó ramera a su hermana. Pero parece ser que los gritos de Juan Gastón conmovieron el corazón de Ana María, que siempre se había mostrado como esa mujer fría, inteligente y calculadora, pero que en el fondo quizás no lo era tanto. Ana María estaba llorando, y dicen que Juan Gastón, finalmente, al escuchar el llanto de su hermana, al ver que ella realmente lo quería o que realmente lo iba a echar de menos, consintió que ella entrase en su cámara y que le acompañase en esos últimos momentos. Él se marchó y la dejó sola. Fue la última de los Medici, la última habitante del Palazzo Pitti, que simplemente recibía a sus visitas cuando iban a verla, vestida de luto y rodeada de reliquias, de recuerdos, que confirmaban una vez más la extinción de la que había sido una de las grandes casas de la historia europea. Pero con sus últimas fuerzas, ya siendo prácticamente una anciana que rondaba los 70 años o que incluso los superaba, Ana María terminaría firmando un pacto de familia, terminaría haciendo prometer, jurar a los Lorena, a los que iban a ser herederos del Gran Ducado de Toscana, que respetarían el patrimonio de la familia Medici, que no podrían sacar de Florencia ni una sola obra de arte, que no podrían llevarse nada que había pertenecido a la familia, no iban a expoliar sus tesoros, no iban a llevarse sus piezas, sus palacios, todo debía de respetarse. Un pacto que, curiosamente, terminaría afectando a Florencia hasta el día de hoy. Florencia conserva hoy día buena parte de su patrimonio artístico, un patrimonio del cual los Medici fueron protagonistas durante un tiempo, gracias a este pacto que hizo Ana María, gracias a esta última acción que protegió el patrimonio histórico de Florencia y de parte de Italia también. Por añadido, sí,
Ana María fallecería finalmente en el año 1743 y los Lorena respetarían sus últimas voluntades. Los respetarían y continuarían con el gobierno del Gran Ducado de Toscana, que no desaparecería como tal hasta el siglo XIX, cuando este territorio pasase a formar parte de la nación italiana, el país que conocemos hoy día. Y mirad qué curioso, es en esta misma época cuando desaparecen algunas de las grandes casas italianas, pero aunque desaparezca el apellido, aunque desaparezca la rama principal, siguen habiendo descendientes. Carlos III de España, como ya os he contado, aunque de manera un poco menor, era descendiente de una Medici, y no solo de una, de más de una Medici. Gracias a los matrimonios, gracias a las mezclas de las familias, parte de la herencia genética, pero también artística de esa familia continúa por Europa, incluso a día de hoy. Y yo creo que sí, vale, la genética está ahí, es lo que utilizaban en aquellos tiempos para legitimar un gobierno u otro. Pero lo que hizo Ana María por los florentinos y lo que hizo a nivel de defender el patrimonio de su familia y el patrimonio histórico de la ciudad, pero sobre todo de su familia, tengamos en cuenta que ese concepto de conservación del patrimonio histórico no se tenía, simplemente era quiero mantener los bienes de mi familia, quiero cuidar de la herencia que dejo en este mundo, también es un hecho que nos debería de hacer pensar, porque mirad cómo algo que seguramente en aquel momento, una decisión que se tomó con intenciones de familia, intereses que podríamos catalogar de egoístas, hoy día han dado mucha riqueza a una ciudad y a un país entero. Y con esto creo que podemos terminar el programa de hoy. Como siempre, espero que lo hayáis disfrutado, que no os haya decepcionado y que hayáis podido, como yo, aprender algo nuevo de él. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y nos vemos el programa que viene.